Buenos días, mi nombre es Albert Julián Gutiérrez Rincón. Hoy soy estudiante de la especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos y hoy vengo a hablar sobre la aplicabilidad de la capacidad portante en la geotecnia. Pues primero que todo es que la capacidad portante nosotros lo definimos como la máxima presión que puede soportar un suelo bajo una cimentación sin que éste falle, ya sea por corte o por asentamientos o otros tipos de fuerzas que también surgen en la misma. Entonces con esta capacidad portante nosotros tenemos un parámetro numérico cuantitativo con el cual podemos evaluar las cargas a los cuales se va a someter y si estas cargas van a ser el soporte del suelo, la capacidad que tiene este suelo, van a ser suficientes para soportar estas cargas. Nosotros tenemos dos tipos de cimentaciones que son las cimentaciones superficiales y profundas. De acuerdo al manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas, una cimentación superficial es aquella en las que el plano de contacto entre la estructura y el terreno están situadas bajo el terreno que lo rodea a una profundidad que resulta pequeña cuando se compara con el ancho de la cimentación. Empíricamente digamos que podemos hablar de zapatas, losas que están ubicados a menos de 3 metros de profundidad. Ya cuando hablamos de cimentaciones de profundas, las definimos como cuando se desarrolla la capacidad de carga en una profundidad que denominamos DF mayor a 5 veces el ancho de la cimentación. En las cimentaciones profundas generalmente trabajamos ya sean con pilas, pilotes o caissons, que estas ya pueden llegar a trabajar por fricción o trabajar por punta, que se trata que esta punta llegue a un estrato en que se encuentre la roca madre, la roca sin meteorizar, para que funcione para que las cargas se transmitan directamente a este punto. Y si no se encuentra un terreno o un material que sea lo suficientemente fuerte para soportar estas cargas, los cimientos de profundos entran a trabajar por fricción. Unos aspectos importantes para evaluar la capacidad portante son el ángulo de fricción, la cohesión, la consolidación, los asentamientos hay que evaluarlos junto con las excentricidades. El ángulo de fricción y la cohesión son propiedades del material que definen como la fuerza que va a tener este antes de que falle. La consolidación lo podemos evaluar los asentamientos que se van a tener a lo largo del tiempo con diferentes cargas, y las excentricidades son las excentricidades con las cuales se someten las cargas a las cimentaciones. Todos estos parámetros son importantes para poder evaluar la capacidad portante que vamos a tener. Hay varias teorías, hay muchas teorías. En este caso voy a mencionar dos de las más importantes que pues, son Terzaghi y Meyerhoff. Terzaghi pues, fue considerado el padre de la mecánica de suelos y él entregó unos cálculos de capacidad portante para cimentaciones superficiales de manera básica, pero fueron la base para poder después mejorarlos. Él, de acuerdo a unos parámetros, peso unitarios del suelo, profundidad de desplante, ancho de cimentación, a unos factores de corrección NS, NQ y NY, y que dependen del ángulo de fricción, se hacen los cálculos de capacidad portante. Él propuso evaluar los fallos de la cimentación de tres formas, que uno es de corte general, uno es de corte local y otro es de funcionamiento dependiendo del tipo de material o el tipo de densidad que tenga el material. Luego también está Meyerhoff, que lo que hizo él fue mejorar lo que hizo Terzaghi, y aplicó unos factores adicionales de corrección, que son factores de forma, factores de profundidad, de inclinación de carga, cargas excéntricas, añadió evaluaciones para las zapatas rectangulares y cuadradas, y en general hizo una aplicación para las diferentes condiciones a las que se someten estas, ¿sí? Adicionalmente también propuso una nueva forma para calcular los factores de NY y NQ, y pues adicional a ellos también están otros que pues vienen Basic y otras personas más que lo que hicieron fue añadir otros factores más de seguridad a la final para subestimar más la capacidad portante del suelo con el fin de que siempre esté cumpliendo. Algunos ensayos importantes para poder determinar esta capacidad portante pues se pueden obtener ya sea por medio de correlaciones del SPT, del cono dinámico, o ensayos ya en laboratorio que pueden ser el corte directo, el ensayo triaxial, que se traen muestras inalteradas para poderlas ensayar ya sean en condiciones drenadas o no drenadas. También están las muestras inalteradas Shelby para hacer también
Se pueden hacer CBRs inalterados o CBRs en laboratorio para poder tener la capacidad portante por medio del CBR. Con esto podemos responder una de las preguntas, es que la aplicabilidad es la capacidad portante en la geotécnica es importante porque es la base de cualquier estructura. De acuerdo a esta capacidad portante, nosotros definimos si el suelo en el cual vamos a cimentar toda la estructura va a ser capaz de soportarla y no va a tener, no va a sufrir complicaciones como volteo, como deslizamiento o como asentamientos excesivos, cumpliendo y garantizando que esta estructura vaya a durar a lo largo del tiempo. Muchas gracias.